Llegó el momento de la información económica, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. En esta crónica vamos a hablar de las sanciones impuestas a varios multimillonarios rusos acusados de tener estrechos vínculos con el gobierno ruso. Así es, Valentina, y es que tan solo esta semana el Reino Unido impuso sanciones económicas y financieras a 7 oligarcas rusos. Según el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, la sanción busca que no exista refugio seguro para quienes apoyan la invasión en Ucrania. Entre los sancionados se encuentra Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea, acusado de tener una estrecha relación con el gobierno ruso durante décadas, al igual que otros oligarcas. Entre las sanciones destaca la congelación de todos sus activos en Reino Unido, que tienen un valor neto colectivo de alrededor de 20.000 millones de dólares, y la prohibición también de viajar a esa zona. Pero ¿quiénes son estos oligarcas y cómo llegaron a Europa? Se lo preguntamos a José Luis Orella, él es profesor de Historia Contemporánea y nos comenta esto desde España. La primera generación, la generación más antigua, desde luego buscando una mayor libertad de movimientos al pertenecer a los círculos de oposición de Vladimir Putin. La segunda generación de oligarcas, desde luego por razones puramente empresariales. Ellos guardan muy buena relación con el poder, no obstante, ellos les interesa estar en Europa, principalmente la ciudad de Londres, porque es el gran epicentro de los intercambios del comercio internacional y por tanto ellos están en su ámbito de trabajo y de relación. Los oligarcas más importantes son representativos de empresas exportadoras de gas natural, de petróleo y de minerales raros, ¿no? Entonces tienen, podemos decir, ese ambiente. Y luego habría también su sector que estarían en países mediterráneos, costa mediterránea española o italiana, para invertir parte de los beneficios, sobre todo en la industria turística, ¿no? Donde a algunos les gusta pues residir, lógicamente, por nuestra climatología, ¿no? Bueno, y pues ya 16 días de invasión y la guerra empieza a tener consecuencias en las finanzas de estos oligarcas. Así es, de hecho, al 3 de marzo el patrimonio neto de los oligarcas rusos había perdido en conjunto unos 88.000 millones de dólares en comparación con el 23 de febrero, un día antes de la invasión. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el presidente de Lukoil, Bagit Alekperov, fue el mayor perdedor. Su riqueza personal cayó más del 60% antes de salir de la lista de Bloomberg el 2 de marzo. También Vladimir Potanin, el hombre más rico de Rusia, vio cómo las acciones de su empresa, que también cotiza en Londres, caían más del 50%, lo que supuso una pérdida de 4.500 millones de dólares de su fortuna personal entre el 23 de febrero y el 3 de marzo. Mientras que Roman Abramovich perdió alrededor de 2.000 millones de dólares o el 12% de su fortuna desde el 23 de febrero. Los oligarcas rusos también vieron cómo las autoridades han comenzado a decomisar buena parte de sus propiedades, entre ellos yates de lujo. Las autoridades incautaron un yate de 213 pies, propiedad de Alexei Mordashov en Italia, mientras que en el puerto francés de la Ciotat fue incautado el yate de 280 pies de Igor Sechin, así como un complejo turístico de 18 millones de dólares de Alisher Usmanov. Pero ¿cómo sería el escenario para los oligarcas rusos y para la economía de Rusia como tal luego de que pase esta guerra? Se lo preguntamos al profesor Luis Orella y esto nos dijo. Inicialmente un poco difícil, porque desde luego después de una guerra la vinculación económica de Rusia cada vez está yéndose más hacia Asia, ¿no? O sea, no solo con China, que nos fijamos todos, sino que, por ejemplo, estos días acababa de firmar ya un contrato bastante amplio con la propia Pakistán, ¿no? De abastecimiento sobre gas natural. Entonces, el recobrar, desde luego, el mercado europeo y las relaciones, pues van a ser también, bueno, por las dos partes. La necesidad que tenga también Europa de volver otra vez a tener una dependencia energética con Rusia, pero claro, ya muy cuidada y muy vinculada a otro tipo también de accesos, como puede ser Estados Unidos, que es uno de los grandes ganadores económicos de esta guerra, y también de suministradores procedentes del norte de África, como puede ser Argelia o incluso la lejana Qatar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues van a tener que llegar a acuerdos. Yo creo que llegarán desde luego a acuerdos, pero inicialmente costará bastante, ¿no?
Jorge, pues muchas gracias por esta ampliación económica. A ustedes por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más en France 24.